Sean bienvenidos al tema de crisis asmática de medicina interna de Harrison, edición 18. Hoy día vamos a abordar el tema de asma y empezamos de esta manera. Asma es un síndrome caracterizado por obstrucción de las vías aéreas. En este caso, por obstrucción de las vías aéreas respiratorias, lo cual varía mucho tanto de manera espontánea como cuando se administra un tratamiento. En los asmáticos se va a observar un tipo especial de inflamación de las vías respiratorias, de los que hacen más sensibles a diversos elementos desencadenantes que van a ocasionar una reducción excesiva de la luz y una disminución de la corriente de aire, y con ello la aparición de sibilancias y disneas sintomáticas. La reducción de la luz de las vías respiratorias por lo general es reversible, pero en algunas personas con asma crónico la obstrucción en este caso va a ser irreversible. Factores como la prevalencia global cada vez mayor del asma, la gran preocupación que significa para los pacientes y los altos costos de atención de la salud han impulsado la realización de investigaciones externas sobre sus mecanismos fisiopatológicos. Una breve introducción acerca del asma. Entonces, dijimos que es un síndrome caracterizado en este caso. Vamos a aperturar nuestro puntero láser, caracterizado por una obstrucción de las vías, en este caso de las vías respiratorias, ¿no? Este es un bronquio normal, si se dan cuenta, y este es ya un bronquiolo de una persona que sufre asma. Entonces aquí pueden ver que hay una obstrucción, ¿verdad? ¿Qué más podríamos hablar sobre esto? Es que el asma es común a menudo y a menudo se va a complicar por los efectos pulmonares del tabaquismo. Por esta razón es difícil tener certeza respecto de la evolución natural de la enfermedad en los adultos. El asma aparece en cualquier edad y la frecuencia máxima, como dijimos, se ubica en los 3 años. En los niños la frecuencia de ataque es 2 veces mayor en los varones que en las mujeres. Y en la vida adulta es similar en ambos sexos. La idea difundida de que el asma infantil se cura al crecer tiene cierta justificación. ¿Qué quiere decir? Que los estudios a largo plazo en que han vigilado personas desde la niñez hasta los 40 años de edad señalan que muchos niños con asma dejaron de mostrar síntomas durante la adolescencia, pero el problema reapareció en algún momento de la vida adulta, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que ha sido difícil llegar a un consenso sobre la definición de asma, pero hay suficientes acuerdos sobre la descripción del síndrome clínico y el cuadro histopatológico. Mientras no se tengan mayores conocimientos de los mecanismos causales, será difícil contar con una definición exacta. Siguiendo con el libro, pueden ir a consultar el libro de medicina interna. Tenemos un recuadrito, ya, en la cual nos habla sobre los factores de riesgo que van a desencadenar el asma. Y existen factores endógenos. Uno va a ser la predisposición genética, y pues factores endógenos y factores ambientales, dijimos, ¿no? Uno, factores endógenos, puede ser predisposición de la genética, y otro puede ser la atopía, hipersensibilidad de las vías respiratorias, el género, la etnia, obesidad, infecciones virales incipientes. Y entre los factores ambientales tenemos los alergenos en espacios techados, los alergenos en espacios abiertos, sensibilizantes de origen laboral, tabaquismo pasivo, infección de las vías respiratorias.
Elementos desencadenantes son, como dijimos acá, los alergenos, infecciones virales de las vías respiratorias altas, ejercicio e hiperventilación, el aire frío, el dióxido de azufre y gases irritantes, fármacos como los beta bloqueantes, el ácido acetilsalicílico, el estrés, irritantes como los aerosoles domésticos y humos de pintura. Ampliarles lo que es esto de la etiología, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en las infecciones ya habíamos hablado, ¿no? Lo más relevante son las micoplasmas y las clamidias. Pero cuando hablamos de factores ambientales, en este caso, antes de eso, las consideraciones genéticas, la aparición del asma en familias de alto grado de concordancia respecto de la enfermedad en gemelos idénticos denota una predisposición genética. Sin embargo, no se ha definido si los genes que predisponen al trastorno son similares o se agregan a los genes que predisponen a la atopía. Posterior podemos decir sobre una hipótesis de la higiene. Acá está, ¿no? Podríamos decir que la observación de la sensibilización alérgica y el asma eran menos frecuentes en niños con hermanos mayores. Sugirió en un principio la posibilidad que el menor número de infecciones en la sociedad prospera, aumentando el riesgo de padecer asma. Dicha hipótesis e higiene proponen que la ausencia de infecciones en los primeros años de vida en el nacimiento, en tanto que la exposición a infecciones y endotoxinas provoca una respuesta inmunitaria protectora predominante, ¿no? También es posible que los parásitos intestinales se asocien a un menor peligro de padecer asma, si bien los datos epidemiológicos ofrecen un fuerte sustento a la hipótesis de la higiene. Cuando vamos a hablar sobre la alimentación, la participación de los factores alimenticios es motivo de controversia. Varios estudios observan y han indicado que la dieta con pocos antioxidantes como vitamina C y A, magnesio, selenio y grasas poliinsaturadas, tanto el omega 13, aceite de pescado, o bien con abundante sodio y grasa polisaturadas omega 6, se acompañan de un mayor peligro de padecer asma. La deficiencia de vitamina D puede también predisponer a la aparición de asma. Sin embargo, estos datos obtenidos en estudios de intervención no han reforzado la importancia de tal factor alimentario. Ahora, la contaminación de la atmósfera. Es posible que los contaminantes del aire como el dióxido de azufre, el ozono y las partículas de diésel desencadenan síntomas asmáticos, pero la participación de los diversos contaminantes atmosféricos en el origen de la enfermedad es poco menos que incierta, ¿no? Los alergenos inhalados son los elementos desencadenantes más comunes, ¿ya?, de las manifestaciones asmáticas, y también se ha dicho que participan en la sensibilidad alérgica. La exposición a los ácaros de polvo doméstico desde niñez es un factor de riesgo de sensibilización alérgica y al asma. Pero el hecho de que se puede evitar de manera estricta los alergenos no ha demostrado que disminuye el riesgo asmático. Se ha dicho que el mayor número de ácaros de polvo doméstico de las casas alfombradas con poca ventilación y calefacción central favorece a la mayor prevalencia de asma. También podemos acá acotar las mascotas domésticas, en especial los gatos, han sido vinculadas con la sensibilización alérgica, pero tal vez el contacto precoz con estos animales en el hogar brinda protección por la inducción a la tolerancia. Ahora, las exposiciones de tipo laboral, se podría decir que puede afectar a un 10% del adulto joven. Se han identificado más de 200 elementos sensibilizantes, en este caso sustancias como el disocianato de tolueno, el anhídrido trimetílico, provocan sensibilización independiente de las atopías.
Otros factores, se han dicho que otros factores que intervienen en la etiología del asma, como la menor edad de la gestante, la duración de la lactancia, la prematurez y el bajo peso al nacer e inactividad, pero posiblemente no contribuyan al incremento global reciente de la prevalencia de las enfermedades. También se ha detectado un vínculo con el consumo del paracetamol, pero aún no ha sido explicado este tipo de etiología. Ahora sí podemos pasar al tema de la patogenia. Es un signo característico. El signo característico es el engrosamiento, en este caso de la membrana basal por almacenamiento de colágeno en el plano subepitelial. El epitelio se desprende con facilidad. La propia pared de la vía respiratoria puede mostrar engrosamiento y edema, sobre todo en el asma letal, ¿no? Entonces, podríamos decir que el cuadro histopatológico del asma se conoce gracias a la exploración de los pulmones en la necropsia de individuos que fallecieron por esta enfermedad y también biopsias bronquiales de individuos con asma leve. La mucosa respiratoria es infiltrada por eosinófilos y linfocitos T activados y hay activación de los mastocitos. La magnitud de la inflamación no es proporcional a la intensidad de la enfermedad e incluso se observa en sujetos atópicos sin síntomas de asma. La inflamación se atenúa y se administra. Un signo característico del engrosamiento de la membrana basal por almacenamiento de colágeno en el plano subepitelial. Este signo también aparece en individuos con bronquios, bronquitis eosinofílica, que se manifiestan en un principio por tos, pero que no tienen asma, y por lo tanto es posible que constituya un indicador de la inflamación eosinófila en las vías respiratorias, puesto que los eosinófilos van a liberar factores fibrinógenos. El epitelio se desprende con facilidad o es una fiable y la adherencia a la pared de las vías respiratorias es menor con mayor número en las células epiteliales en la capa interna. Asimismo, se va a advertir una vasodilatación e incremento en el número de vasos sanguíneos, que esto es llamada angiogénesis. La observación directa por medio de una broncoscopía indica que puede haber estenosis, enrojecimiento y edema de las vías respiratorias. Los aspectos histopatológicos del asma tienen como característica notable su uniformidad y en tipos de diferencia de la enfermedad, como la atópica, no atópica de origen laboral, sensible al ácido acetilsalicílico infantil y los cambios histopatológicos se observan en todas las vías respiratorias, pero no en el parénquima pulmonar. Las vías más finas se van a inflamar, sobre todo en sujetos con asma intensa. Las afectaciones de dichas vías pueden ser irregular y dispersa, dato congruente con los signos broncográficos de estenosis desigual de las vías respiratorias. Entonces podemos decir que en otro signo frecuente en el último caso es la obstrucción de las vías respiratorias por un tapón de moco compuesto de glucoproteínas del moco secretado por células calciformes y proteínas plasmáticas provenientes de los vasos bronquiales. En este caso, estenosis, enrojecimiento y edema. Acá tenemos este cuadrito, ¿no? Los alergenos sensibilizantes como el virus contaminantes del aire van a ir a inflamar lo que son las bronquitis eosinófilas crónicas, ¿no? Va a haber una inflamación. A esto puede haber una hiperreactividad de las vías respiratorias, cuyos síntomas van a ser la tos, sibilancia, sensación de opresión retroesternal, disnea. Y los elementos desencadenantes van a ser los alérgenos, el ejercicio, el aire frío, el dióxido de azufre y partículas sólidas. ¿No? La inflamación
se va a observar en este caso en la mucosa respiratoria, desde la tráquea hasta los bronquios terminales, pero por predominio en los bronquios de las vías aéreas cartilaginosas. Hay pruebas que van a demostrar que el signo específico de la inflamación de las vías respiratorias en el asma se acompaña de una hiperactividad de las vías respiratorias. Y ¿qué es la anomalía fundamental o funcional en la enfermedad? Y que guarda una relación directa con la obstrucción variable del flujo de aire. En este caso, en el asma intrínseca se va a identificar un patrón prácticamente idéntico de inflamación, si bien quizás refleja la producción de circunscrita de inmunoglobulina E y no elaboración general. ¿No? Estos cambios inflamatorios van a ser de tipo agudos en el asma y han recibido especialmente atención, pero se trata de un cuadro crónico donde la inflamación va a persistir, ¿no? Entonces habíamos dicho tapón de moco de células inflamatorias, va a haber metaplasia de células calciformes, infiltrado, está el tapón, va a haber el infiltrado con células inflamatorias en la submucosa, engrosamiento de la membrana de las vías respiratorias, del músculo liso en este caso, va a haber un engrosamiento y se van a fijar medios de fijación normales del parénquima. ¿Cuáles van a ser los elementos que van a desencadenar en este caso el asma? Van a ser los alérgenos, ¿no? Que van a activar a los mastocitos que se van a unir de manera directa a la inmunoglobulina E, lo cual va a provocar la liberación inmediata de mediadores broncoconstrictores y la respuesta inicial que van a revertir los broncodilatadores. También va a ser las infecciones virales, las del tercio superior del aparato respiratorio, como las causas por el rinovirus, virus sincitial, respiratorio, coronavirus, ¿no? Y fármacos, tanto sean los bloqueadores adrenérgicos beta y el ácido acetilsalicílico. El ejercicio, el mecanismo se basa en la hiperventilación. Los factores físicos, como son el aire frío y la hiperventilación, pueden desencadenar el asma por mismos mecanismos que el ejercicio y la contaminación atmosférica. Volvemos a repetir la fisiopatología. En este caso, las limitaciones del flujo aéreo se va a deber sobre todo a la broncoconstricción, pero también va a contribuir otros factores como el edema de la pared bronquial, la congestión bronquial y la obstrucción de la luz por secreción. Y el cierre precoz de vías respiratorias periféricas va a originar la hiperinsuflación pulmonar, que es el atrapamiento de aire, y el aumento del volumen residual. Síntomas. Dijimos que los síntomas van a ser la tos, sibilancias, sensación de opresión retroesternal y disnea. El diagnóstico de asma se va a establecer con base en los síntomas de obstrucción respiratoria, variable e intermitente, pero suele confirmarse con estudios objetivos de la función pulmonar. ¿Cuáles van a ser los estudios de la función pulmonar? Muchos han debido escuchar sobre la espirometría, ¿no? Esta espirometría es simple, va a permitir confirmar la limitación en el flujo de aire, ¿no? Reducida, y la reducción del cociente de FEP1 a frecuencia de ventilación, y el PEF, ¿no? Las curvas de flujo-volumen muestran disminución tanto del flujo pico como el flujo expiratorio máximo. El FEP1 es lo que es el volumen expiratorio forzado, ¿ya? Y el FBC es la capacidad expiratoria forzada, ¿ya? Y el PEF es el flujo expiratorio máximo.
flujo expiratorio máximo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos va a permitir la espirometría. Podemos decir que lo habitual es medir la AHR, es decir, la actividad, la hiperreactividad de las vías respiratorias. Podemos decir que esta es una anomalía funcional caracterizada del asma y se describe describe la respuesta broncoconstrictora excesiva a múltiples elementos inhalados que van a desencadenar que quizás no tendría efecto alguno en las vías respiratorias normales. La hiperreactividad de las vías respiratorias guarda relación con la frecuencia de los síntomas, en este caso asmáticos. Por razón, uno de los objetivos más importantes del tratamiento es estimular la AHR, ¿verdad? La hiperreactividad broncoconstricción surge con los broncoconstrictores directos como la histamina, está, ¿no? Decimos, la metacolina, que van a contraer el músculo liso. Al contraer el músculo liso del aparato respiratorio, pero también va a surgir el modo característico como muchos estímulos indirectos que van a liberar sustancias broncoconstrictoras de los mastocitos o activan reflejos nerviosos sensitivos. Muchos factores que desencadenan los síntomas asmáticos al parecer actúan de modo indirecto, como alergenos, ejercicios hiperventilación, la niebla, por activación de los mastocitos, polvos irritantes, dióxido de azufre, por reflejos colinérgicos. En este caso decimos que los habituales es medir la AHR con un estímulo de metacolina o histamina, calculando la concentración, en este caso estimulante, que va a reducir al 20% lo que es el volumen respiratorio forzado. Y en las pruebas, en este caso, en las pruebas de tipo hematológicas, en algunos pacientes se va a medir lo que es la inmunoglobulina E, ya, total en suero, y además la inmunoglobulina E específicas contra alérgenos inhalados. En una radiografía podemos decir que suele ser normal, pero en los individuos más graves pueden mostrar una hipersuflación pulmonar, ¿no? Acá está. Acá tenemos una radiografía AA. Si se dan cuenta, hay una leve normalidad, pero acá ya tenemos lo que es una acá está, insuflación pulmonar. Si se dan cuenta, acá los pulmones están ligeramente insuflados de manera normal, pero aquí hay una hiperinsuflación pulmonar, ¿no? En las pruebas cutáneas podríamos decir que por ejemplo, estas pruebas de punción para identificar a los alérgenos inhalados comunes van a arrojar un resultado positivo en el asma alérgica y negativo en el asma intrínseca, ¿no? Pero no van a ayudar a establecer el diagnóstico. Las respuestas cutáneas positivas ayudan a persuadir a la persona para que inicie lo que es las medidas necesarias para evitar alérgenos. Tenemos otro, que es el óxido nítrico inhalado. El no exhalado se utiliza en la actualidad como una prueba conservadora para cuantificar la inflamación eosinofílica en las vías respiratorias. Estas cifras altas características del asma se reducen con la administración, en este caso de manera que ésta pueda construir una prueba de que el paciente cumple con el tratamiento y podría servir para demostrar que el tratamiento antiinflamatorio es insuficiente. Clasificación de control del asma.
Esta clasificación del control del asma, podríamos decir que existen síntomas diurnos, ¿ya? Limitaciones de actividades, síntomas nocturnos, despertares, tratamiento de rescate, tanto en la función pulmonar y las exacerbaciones. En este caso, podríamos decir que los síntomas diurnos, suele darse menor a 2 veces por semana, ¿ya? Parcialmente se podría decir que es controlada y controlada cuando es 2 veces por semana, pero ya no se controla cuando es 3 o igual. Características de asma parcialmente controlada van a presentar en cualquier semana, ¿no? Las limitaciones de las actividades en la controlada no hay ninguna. En las parcialmente controladas, cualquiera, ¿no? Y en los síntomas nocturnos despertares tampoco no hay, ¿no? Parcialmente controlada puede ser cualquiera, o sea, puede darse en cualquier momento de la semana, cualquier día, ¿no? Existen los tratamientos de rescate, que pueden ser de menor a igual a 2 veces por semana. Y cuando se puede controlar en este caso cuando se da mayor a 2 veces por semana. Acá está. Esta es la clasificación de Gina del 2014, ¿no? El tratamiento, ya sea de rescate, nos dice que es la opción recomendada para pacientes, ¿no? En este caso, acá está. Esto lo vamos a hablar después y les voy a explicar este cuadrito mejor. Vamos a pasarnos a lo que es el tratamiento del asma. Este tratamiento del asma, los principales fármacos antiasmáticos se van a dividir en tanto que son broncodilatadores como los controladores. Estos broncodilatadores van a lograr el alivio rápido de los síntomas porque van a relajar el músculo liso de las vías respiratorias. Los controladores van a inhibir los mecanismos inflamatorios básicos. El tratamiento con broncodilatadores van a ser fármacos de esta categoría que van a actuar más bien en los músculos lisos de la vía respiratoria para eliminar la broncoconstricción propia del asma. Se obtiene alivio rápido de los síntomas. En este caso van a estar los agonistas beta-adrenérgicos 2, los anticolinérgicos y la teofilina. Los agonistas beta-adrenérgicos 2, ¿no? La producción de esta clase activa los receptores adrenérgicos beta 2, que se expresan con abundancia en las vías respiratorias. El mecanismo de acción principal de estos beta-agonistas van a ser relajar todo el árbol respiratorio a las células del músculo liso y actuar como antagonistas funcionales, lo que revierte y evita la contracción de dicha célula inducida por la broncoconstricción, cuyo uso clínico va a ser de acción corta, es SABA, ¿no? Esto es una abreviación, ¿no? El SABA es como el albuterol y la terbutalina, que van a tener una duración de 3 a 6 horas. Los SABA se va a administrar en grandes dosis por medio de nebulización o con un inhalador con dosímetro y un espaciador. Los agonistas beta 2 de acción prolongada, que son los LABA, existen los SABA y los LABA. En este caso, los LABA comprenden lo que es el salmeterol y el formoterol. Tiene una duración más de 12 horas y se va a administrar 2 veces al día. Va a mejorar el control del asma y va a atenuarse las exacerbaciones cuando se van a combinar con corticoides. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios de los agonistas beta 2? Va a haber temblor muscular, va a haber palpitaciones y va a bajar el potasio, hipopotasemia.
Los anticolinérgicos son los antagonistas de los receptores muscarínicos como el bromuro de ipratropio, que van a evitar la broncoconstricción inducida por los nervios colinérgicos y la secreción de moco. Se pueden administrar dosis altas por nebulizador para tratar el asma grave y agudo. El principal efecto adverso es la xerostomía y en ancianos se observa la retención urinaria y el glaucoma. Teofilina. La teofilina oral puede administrarse como preparado de liberación lenta 1 o 2 veces al día. Se puede utilizar también como broncodilatador adicional en individuos con asma grave, cuando se necesita concentraciones plasmáticas de 10 a 20 miligramos litro. ¿Cuáles van a ser sus efectos secundarios? Va a haber cefalea, vómitos, náuseas, palpitaciones, diuresis, arritmias, convulsiones epilépticas y la muerte. Tratamiento con controladores. En este caso vamos a utilizar los corticosteroides inhalados. Y eso es del cuadrito anterior, del cuadrito de Gina, ¿no es cierto? Cuando se utilizaba de manera inhalatoria los corticoides inhalados, cuyo mecanismo de acción de estos corticoides inhalados son los antiinflamatorios contra el asma más eficaz. Estos corticoides inhalados van a disminuir el número de neutrófilos en las vías respiratorias y el esputo, y también el número de linfocitos T activados y mastocitos de superficie en la mucosa de las vías respiratorias. Su uso clínico va a ser, por lo común se va a aplicar 2 veces al día, pero a veces son eficaces solo una vez en caso que los síntomas no sean intensos. La interrupción de los corticosteroides origina un deterioro lento del control de la enfermedad, lo que indica que se suprima la inflamación y los síntomas, pero no curan el problema básico. Se recurre a ellos como fármacos de primera línea en individuos con asma persistente, cuyos efectos secundarios van a ser la ronquera y las candidiasis bucal en este caso. Existen corticosteroides por vía general, que son las hidrocortisonas o las metilprednisolona, que se van a administrar por vía intravenosa para tratar el asma grave y aguda. Los preparados orales tienen la misma eficacia y son más fáciles de administrar. Se recurre a un ciclo de corticosteroides orales. Por lo común, la prednisona o la prednisolona a razón de 30 a 45 miligramos una vez al día durante 5 días a 10. Tenemos los antileucotrienos. Estos antileucotrienos, en este caso el cisteínil-leucotrienos, van a ser broncodilatadores potentes que van a originar aumento de la permeabilidad capilar y van a acentuar la inflamación eosinofílica por la activación de los receptores LT1. Los antileucotrienos como Montelukast y Zafirlukast van a bloquear estos receptores y van a ocasionar un modesto beneficio clínico en el asma. Los fármacos en cuestión se van a ingerir 1 o 2 veces al día. Las cromonas. El cromonil y el nedocromil sódico son controladores de asma que al parecer van a inhibir la activación de los mastocitos y nervios sensitivos, y por ello van a lograr bloquear el asma inducida por algún elemento desencadenante como el ejercicio y los síntomas inducidos por alergenos y el dióxido de azufre. El tratamiento para reducir los esteroides, con el fin de reducir las dosis necesarias de corticoides orales en personas con asma grave y efectos secundarios, se han utilizado el metotrexato, la ciclosporina, la azatioprinas, sales de oro y la gamma-globulina intravenosa. Los antiinmunoglobulínicos El omalizumab es un anticuerpo bloqueador que va a neutralizar la inmunoglobulina E circulante sin unirse a la inmunoglobulina E.
unida a las células. De este modo va a inhibir las reacciones mediadas por la IgE. Por lo común se va a aplicar por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas. ¿Cuál es la inmunoterapia específica contra extractos inyectados de pólenes o ácaros de polvo doméstico? No ha sido muy eficaz para controlar el asma y puede originar anafilaxia. Y existen otros tratamientos, por ejemplo la acupuntura, las quiropraxias, el control de respiración, la yoga y la espeloterapia. Y de esta manera, antes de concluir, a manera de resumen, podríamos decir que es una afección en la que se van a estrechar y se hinchan las vías respiratorias, lo cual va a producir una mayor mucosidad y esto podría dificultar la respiración y provocar tos, silbidos al respirar y falta de aire. Para algunas personas el asma es una molestia menor, pero para otras puede ser un problema considerado que va a interferir tanto en las actividades cotidianas y que puede producir ataques de asma que pongan en riesgo la vida, ¿no? Entonces existen síntomas, como van a ser la falta de aire, el dolor o opresión en el pecho, problemas para dormir causadas por falta de aire, tos y silbidos al respirar, un pitido o silbido al respirar que puede oírse al exhalar, y va a haber lo que son la tos o silbido al respirar que empeoran con un virus respiratorio como un resfriado común o una influenza, ¿no? Entonces, cuyas causas pueden ser varias, ¿no? Tanto endógenas o ambientales, también genéticos, ¿no? De tipo hereditario, ¿no? Entonces hemos tocado los puntos más importantes. De esta manera te decimos gracias. Espero te haya gustado una breve explicación, un breve resumen. Obviamente tienes que ir a corroborar todo esto con el libro, intensificar un poquito más tu lectura porque esto más o menos como que te da una pauta de qué es el asma a manera resumida. Te esperamos para el próximo tema que son las crisis convulsivas, también extraída del libro de Harris.